Ivana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por Te invitarme. agradezco que hayas venido y hablábamos con la producción cómo rotulamos a Ivana Fuentes porque ciertamente estás diversificada, venís de un palo, pero en rigor ahora, digamos, haces un montón de cosas. Sí, múltiples actividades, sí, muchísimas cosas a la vez. ¿Dónde naciste? Soy de Buenos Aires, capital federal, Palermo, y bueno, pasé parte de mi infancia allí. ¿Familia, clase media, alta, Sí, trabajadora, trabajadora? sí. ¿En qué barrio de Capital? En Palermo Viejo, A Palermo, la zona dijiste. de Scalabrini, El Salvador, por ahí. Bien. Y después, bueno, estuve mucho tiempo también viviendo en la zona sur. ¿Ahí desarrollaste tu infancia? Cuando mis padres se separan, Ajá. me voy a vivir con mis abuelos, con mamá, con los abuelos. ¿A qué edad? Y adolescente, ya estuve viviendo un tiempo en Banfield y allí estudié mi colegio secundario, que es el Colegio Nacional de Banfield. Y después volví a los 19, ya 20 años, cuando me fui a vivir sola a Palermo y empecé a estudiar el magisterio en el Normal 1. Y durante toda mi adolescencia estudié el legado de mi abuela y de mi madre, que han sido la danza. Mi abuela, bueno, tardíamente, porque en esa época no se podía ser bailarina, estaba mal visto. Ella danzaba ya de grande en el Teatro Cervantes y mamá... ¿De grande qué significa? Y a los 40 años. 40 años. Estudió con Paulina Osona, la esposa del pintor Bruno Benier. Claro, había mucho prurito en esa época, ¿no? Es que tenía un tío cura que estaba a cargo de una iglesia. Entonces, cuando mi abuela quiso ser bailarina, se reunió toda la familia. Va de retro, claro. Y le dijeron que no. Entonces mi abuela, bueno, después de casada, recién pudo desarrollar su vocación. Qué perseverante y qué bueno, ¿no? Que pudo... En realidad lo hizo como una prueba para sí misma, creo yo, porque lo hizo un tiempo y después, bueno, se dedicó a dar clases, a trabajar por su cuenta, tenía un centro de estética. Y tu madre mamó eso y también. Y como que se lo trasladó a mi mamá cuando mi mamá tuvo ya 4 años, tan chiquitita, la hizo ir a estudiar danzas a los 4 años. Y mamá ingresó, bueno, después en la Escuela Nacional de Danzas, egresó también de la escuela y estudió algunas materias en el Teatro Colón. ¿Tenés a tus padres? Sí, separados, pero los tengo, sí. Sí. ¿Qué pasa con esa cosa recurrente del separados? Ya me la mencionaste 2 veces. Es triste, ¿viste? ¿Aún irresuelto? Son cosas que yo creo que cuando uno es muy sensible lo arrastra toda la vida. Más cuando, bueno, soy hija primogénita, mayor de 4 hermanos. Y sí, toda la vida es como que se lleva eso. Yo siempre cuando la gente me pregunta le digo, no, no se separen, o si está muy mal, sí, pero si no, los chicos lo sufren mucho. Yo lo sufrí muchísimo. Me dediqué desde muy chiquita a escribir y eso sí, fui muy incentivada por mis padres. Mi mamá, como te contaba, egresada de la Escuela Nacional de Danzas y con la carrera de, paralelamente, Conservatorio de Música. Entonces es profesora de piano y de danzas, ha sido toda su vida. Así que el arte ha estado rondando, bueno, con papá, tu desarrollo personal. ¿Tu padre? Lo conoció en un estudio de televisión. Bueno, mi papá trabajaba como, bueno, era músico, fue músico de jazz, trompetista de jazz, muy conocido en Latinoamérica, con discos editados y premios y todo. Y él trabajaba como músico invitado con, si lo quiere, ¿cómo es? Si se quiere casar, el programa Roberto de Galán. Roberto Galán, en ese programa. Allí mi mamá, me acuerdo que ella me contaba, había llevado un sobrinito al programa, porque era un programa muy famoso en esa época, y se conocieron en el estudio de televisión. Y bueno, se casaron, de ahí nací yo, luego mi hermano es músico también. Todos seguimos el camino de los genes. ¿Y tu padre hombre de televisión, entonces? Sí, músico de jazz, viajante, como todo músico de gira por Latinoamérica, por el mundo. Y bueno, hace unos años lo reencontré por internet,
vive en Europa, vivió 21 años en Turquía, ahora vive en Bucarest, en Rumania. Bueno, vive viajando, se dedicó después al comercio exterior, ya es grande. Ya ¿Y tiene, no se han vuelto a ver? hace más de 30 años, sí. Lo Hace volví a una... ver a los 18, Pero ahora es una a conexión los digital, 24, digamos. por Skype. ¿Y existe alguna posibilidad y algún deseo? No sé, nos hablamos por Skype y tenemos conversaciones muy lindas, filosóficas, artísticas, pero no sé si sería lindo verlo para abrazarnos, sí. Tiene ya 82 años. Hago un punto en esto para retomar un minuto o menos en la cuestión de la separación. Decís, recomiendo que no se separen, porque los hijos sufren mucho, pero Sí. también dependerá un poco de la relación que tan traumática sea, ¿no? Entre esos padres. Exacto. Porque a lo mejor vos has tenido una relación madura entre tus padres, sin agravios, sin situaciones tensas y poco armónicas en la familia, que a lo mejor te llevaban a pensar en esa estructura familiar ideal que no siempre se da, porque a veces es una utopía eso. Exactamente. Vos lo Yo decís. Sí. pienso que muchas veces, en algunos casos, es mejor inclusive para los hijos, Sí, sí, es lo que... en lugar de vivir un clima bélico, difícil. Es lo que decía en un comienzo, ¿no? Que yo recomiendo eso, pero bueno, cuando las cosas ya pasan a mayores, sí. Naturalmente. Mejor cada cual por su lado. Bien. ¿Y en esa cuestión cómo te ha ido? ¿En cuál? En la relación, en las relaciones. ¿Estás Bien, sola hoy? no. Estuve, bueno, yo a los 19 años ya me fui a vivir sola, me independicé, me fui a estudiar. Como te contaba, estuve haciendo una parte del magisterio, después estuve haciendo también en la UBA, Filosofía y Letras. ¿La docencia, concluiste la...? No lo terminé porque yo tenía que trabajar muchísimo para mantenerme y además ayudaba en mi casa. Bien. Porque mamá era separada. Claro. Mis hermanos muy chicos, yo fui la mayor de los 4, entonces siempre colaborando y bueno, al día de hoy también porque bueno, no es fácil. Sí, naturalmente. Y bueno, ayudando a la familia y todo y bueno, así. Bien. Haciendo igualmente, siempre traté de ser fiel a mi vocación. Mi vocación es el arte. En algún momento, bueno, como bailarina, que también, como te contaba, vengo de 3 generaciones de bailarina. Mi clásico abuela, poco, pero más te volcaste al rock. Claro, yo hice la escuela básica de clásico, con profesores del Colón, con Iván Rogowski del Teatro Colón. Estudié con la escuela de Rodolfo Holguín y Noemí Coelho, el Modern Jazz Ballet. Con Cecilia Gesualdo, con Manuel Vallejos, profesores divinos en la danza. ¿No formaste parte de esos elencos? No he formado parte, he sido alumna. De esa escuela en Capital Federal y sí me he dedicado a bailar en forma individual en teatros underground. Luego he sido convocada por eventos para bandas de rock nacional y he bailado, bueno, desde... ¿Quiénes? Y por ejemplo, estuve durante casi 5 años trabajando todos los fines... Yo trabajaba normalmente en empresas, ¿no es cierto?, multinacionales, pero los fines de semana... Porque manejas idioma también. Sí, soy maestra de inglés. Los fines de semana... trabajaba, bueno, en esta empresa de eventos que se dedicaba a música, a eventos musicales. Entonces, bueno, tenía que abrir, por ejemplo, los shows de Papos Blues, Memphis La Blusera, bandas como Juanse Rolls Band, Ataque 77, en su momento, bueno, Los Caballeros de la Quema, que hoy es Iván Noble. Estuve también, bueno, muchísimas bandas de rock nacional. Las Pelotas, que fue la división de Sumo, se vivió dividido, ¿no? Y compartir, bueno, desde esos viernes y sábados, abrir, por ejemplo, espectáculos ante 2.500 personas, éramos 3 bailarinas, nos daban un atuendo especial para cada fin de semana. Por ejemplo, un fin de semana salíamos de Libélulas,
otro de hadas, así siempre como... Y eso duró un tiempo. 5 años lo hice, paralelamente con mi trabajo. Yo en la semana trabajaba en una empresa. Trabajé muchos años con multinacionales. No lo puedo nombrar porque son todas conocidas. Siempre en Buenos Aires. En Buenos Aires, viste, en exposiciones, en la feria exposición ganadera, telecomunicaciones. Más que nada relacionista pública, digamos, sí, vinculada a la parte... Sí, estuve más de 10 años, bueno, trabajé mucho en la empresa Sebel, muchos Ajá. años, siempre contratada por agencias de publicidad y bueno, atención al público, relaciones públicas, sí. Bien. Me gusta muchísimo. ¿Y cómo surge Pinamar en tu vida? Bueno, contratada también a través de una empresa que venía acá en el verano. No sé si te acordás de RCI, Tiempo Sí, claro. Compartido. Sí, sí. Bueno, en el año 98 sale en Diario Clarín y yo tenía muchas ganas de viajar y de vivir en un espacio natural o conocer, por lo menos una temporada. Y estaba allí viviendo, tenía ya mi departamento en Palermo, mi trabajo, estaba en Paseo Alcorta trabajando para Sebel y dije, voy a probar, ¿viste? Tenía ganas de experimentarlo. Y vine contratada todo un verano. Bueno, la empresa que está enfrente a UFO Point, se puede nombrar, ¿no? Sí, naturalmente. Bueno, era Ocean Village Resort. Lo recuerdo. Bueno, estuve con un grupo, éramos más de 35 personas, entre supervisores, vendedores, prevendedores, promotoras. Una gran movida esa en sí, aquel éramos tiempo. OPC, operadoras de contacto personal, y nos preparaban también orientados hacia la venta. Bueno, de 33 personas que vinimos, al cabo de 2 semanas quedamos 3 entre las que quedé, y luego la empresa me quería llevar a Buenos Aires porque abrían un espacio en Recoleta que habían comprado todo un edificio ese verano, y yo decido quedarme a vivir con una de las vendedoras que estábamos en primera línea, alquilar algo en Pinamar Norte, a 3 cuadras de Cabo Blanco. Alquilamos una casa de un capitán de navío que era, me acuerdo que en temporada baja económico, así que luego de Semana Santa la empresa se volvía a Buenos Aires y nosotros nos quedamos aquí. Y ahí empecé a disfrutar de este lugar, a conocer Pinamar, y me enamoré del lugar, me enamoré. ¿Y qué desarrollabas durante el invierno? Bueno, durante el invierno yo soy instructora de fitness y terapeuta corporal. Como toda bailarina, viste, cuando pasás cierta etapa con la danza, me gustó investigar y he trabajado mucho, he estudiado arte médico japonés en Buenos Aires, haciendo seminarios y cursos con médicos. ¿Y pudiste incursionarte con esa Sí, temática aquí? Sí, sí. Al principio trabajaba en una empresa de telemarketer de móviles. Ajá. Era mediodía. Y el resto trabajaba en... ¿Qué marca era por entonces? CTI creo que era. CTI. CTI, sí. ¿No? Contratada en una oficina, ¿viste? Estaba un día mi compañera que había quedado conmigo del Ocean y yo. Después empecé a trabajar, bueno, ya te digo, el resto del día que me quedaba en los 2 gimnasios que había en Pinamar, que estaba Marcela Navarro en el Rotary Club. Empecé trabajando con ¿De las Marcela. Hespérides? Sí, sí. A la vuelta del Hotel del Bosque. Sí, claro. Bueno, ahí empecé trabajando dando gimnasia consciente, como instructora de fitness y gimnasia consciente, porque siempre me interesó el estilo de gimnasia que tiene que ver con la antigimnasia. Bien. Que es lo que no es reiterativo, sino que se trabaja desde la conciencia del ser y de ir un poco hacia adentro. ¿Después vino el Pilates? Sí, mucho después. Yo estudié yoga con Indra Devi en Buenos Aires, cuando vivía en Palermo. Tuve la fortuna, la gran bendición de tenerla como maestra. Perdón, me emocioné. Y ella se iba a la India 6 meses a vivir, 6 meses venía y estaba en su centro en Palermo. Después abrió estaba en la calle Güemes, después abrió otro en la calle Echeverría, en Belgrano. Y yo cuando vivía en Palermo iba a tomar clases siempre con Indra. Y tenía charlas fuera de las clases con ella, tomando un té. Qué privilegio, ¿no?
No sé, sí, yo creo que sí, una bendición. Quiero preguntar, así que tras la pausa seguiremos indagando de aquellos inviernos que seguramente habrán tenido sus encantos aquí en Pinamar, pero también habrán tenido su costado duro, ¿no? Exacto. Ya venimos, Ivana. Gracias. ¡Noche de fútbol! ¿Qué haces acá? Se miden las caras San Lorenzo Central, partidazo el Bajo Flores. No te instales, ¿no? Un quesito. Viene una chica ahora. ¿Ah, Teresita? ¡Reventala antes! Ya el tiro libre que regalas un penal. ¿Estás durmiendo, Carlos? No tenés sangre. Gracias. ¿La cuenta? No, tráeme algo dulce, lo que tengas. ¿No los podés dejar afuera? No, hace frío. Además son buenísimos y ya arranca el partido. ¿Cuánto van? No sabes. Partidazo, a ver. Hoy te convertís en un hincha que no hincha. Hay que aguantar media horita. Suscríbete al Pack Fútbol desde tu control remoto o llamando a tu operador de TV Paga. Jugá de local.